por primera vez en los últimos 5 años, dos organizaciones, una académica y la otra también con ese sesgo, pero más vinculado a la parte de generar políticas gubernamentales y no gubernamentales, nos estamos uniendo precisamente para hacer un diagnóstico integral de la problemática en materia de inseguridad y de violencia en el caso de la frontera México-Estados Unidos. Desde esa perspectiva, los principales resultados de investigación serían los siguientes. Por una parte, hemos detectado un reforzamiento de estas políticas de seguridad en ambos lados de la frontera, sobre todo en el caso de Estados Unidos. Y esto ha reflejado para el caso mexicano pues, una serie de situaciones que han generado mayor vulnerabilidad y violencia para los migrantes mexicanos y en general internacionales que pretenden cruzar hacia Estados Unidos. El segundo componente es que tiene que ver con el hecho de que a pesar de esta política de control fronterizo que se ha usado en los últimos años por parte de Estados Unidos, los migrantes han utilizado o tratan de utilizar diferentes vías para internarse a los Estados Unidos y esto ha implicado, entre otras cosas o otros efectos, mayor riesgo físico para ellos, mayor riesgo de exponerse a bandas delictivas y sobre todo el hecho de que en varios casos pueden generar o pueden verse involucrados en muertes violentas. Es una situación muy lamentable que debe incentivar, que esa sería la tercera recomendación, incentivar a los dos gobiernos, tanto México como Estados Unidos, a generar una política de seguridad mucho más integral, en donde se tenga la capacidad de detectar precisamente aquellos riesgos que estarían generando una mayor vulnerabilidad desde la perspectiva de la seguridad del Estado, que tendrían que ver ya sean grupos de terroristas o grupos de bandas delictivas que están cruzando drogas a Estados Unidos, y dejar o tratar de dejar en un segundo lado el papel muy importante que tienen los migrantes, tanto en la frontera mexicana, pero sobre todo en la economía de Estados Unidos. Y finalmente estaría el hecho de que el gran reto que tienen México y Estados Unidos en materia de seguridad y de migración es precisamente generar políticas que traten de respetar los derechos humanos de los distintos migrantes, sean nacionales o sean internacionales. Y en ese sentido ha habido algunos avances en la política mexicana en ese sentido, ¿no? De que antes con anterioridad, por ejemplo, un dato, los migrantes extranjeros no podían recibir una atención legal en los casos en que se hubieran visto coartada o limitada sus derechos humanos, y ahora a raíz de una serie de cambios en la ley mexicana de población, ese tipo de situaciones sí existen. En resumen, esos 4 conclusiones o hallazgos generales implican o deben implicar, repito, para los gobiernos de México y Estados Unidos un mayor compromiso, por una parte, de entender la problemática integral. Segundo, el de generar una serie de políticas integrales en temas de seguridad, migración, narcotráfico, ambiente, etcétera, etcétera, porque de lo contrario ese tipo de fenómenos van a seguir manteniéndose. Y aquí el reto es, como parte de la academia, tratar de ofrecer un buen diagnóstico integral de todo ese tipo de problemáticas, pero sobre todo algunas soluciones o alternativas que son acordes a ese tipo de problemas. Pues sin duda alguna es muy importante porque pone en la discusión pública la relevancia que tienen los temas de migración, de seguridad, de desarrollo local y sobre todo el compromiso que deben tener los 3 niveles de gobierno, sean federal, estatal y local, al momento de que están abordando ese tipo de problemas. De esa perspectiva sería muy importante que los próximos gobiernos que entran en funciones a partir de diciembre entendieran cuando menos 3 elementos centrales. El primero de ellos es conocer un diagnóstico integral de cómo los temas de seguridad en los últimos años se han agudizado por problemas de criminalidad, de violencia contra nuestros migrantes. En segundo lugar, cuáles son las políticas públicas que se han implementado precisamente por ambos gobiernos para evitar ese tipo de situaciones. Y el tercero es que a partir de estos 2 resultados, cómo se pueden generar una serie de políticas públicas integrales, y cuando hablo de integrales me estoy refiriendo a temas de respeto a derechos humanos, a opciones laborales, cuestiones que tienen que ver con mayor seguridad humana para ellos y sus familias, la cuestión de la protección legal, etcétera, etcétera. Es decir, esta tercera recomendación de política pública tiene que entender precisamente de que los fenómenos de migración y de seguridad tienen que ver con una visión integral, ¿sí? Y si esa visión integral, el reto que tiene es
generar políticas públicas que a su vez en el ámbito que tienen que ver con los migrantes y los temas que tienen que ver con bandas delictivas sean o tengan un impacto preciso en la solución de algunos de los principales problemas que están generando ese tipo de situaciones. Si no sucede así, si no existe ese enfoque integral, esa visión en la cual los gobiernos son más responsables en la solución o atención de las problemáticas, no existe, va a ser muy difícil que los nuevos presidentes y gobiernos federales que asumen funciones este año puedan, por una parte, entender la problemática, pero sobre todo que las alternativas que estén planteando sean o generen resultados. Bueno, ese tema es importante porque a pesar de los avances en la política antidrogas y de seguridad de Estados Unidos hacia México en los últimos 20 años, uno de nuestros argumentos que hemos planteado en este reporte tiene que ver con el hecho de que a pesar de la vecindad que tenemos con los Estados Unidos, desde nuestra perspectiva no se ha incrementado el conocimiento que tiene Washington y sobre todo su capital federal sobre los principales problemas fronterizos que aquejan a esta región, sobre todo en temas de seguridad e inmigración. En otras palabras, el hecho de que esa distancia sea tal, desde nuestra perspectiva lo vemos como uno, entre otros dos factores, que está orillando a que Washington y sobre todo el gobierno federal de Estados Unidos no entienda que cada frontera tiene problemáticas y situaciones y oportunidades muy específicas. Es decir, en otras palabras, la frontera desde el tema de seguridad e inmigración no es la misma en cada una de esas fronteras o regiones fronterizas. Constantemente están cambiando los problemas, pero sobre todo las fuentes que están originando esos problemas. De ese punto de vista, y creo que también será una situación que hasta cierto punto también se podrá aplicar en el caso mexicano, es fundamental que las dos capitales, Washington y Distrito Federal, incrementen su conocimiento integral de lo que está repercutiendo en estas fronteras desde el punto de vista de seguridad e inmigración, crimen organizado y violencia. Porque si no sucede eso, van a partir de un mal diagnóstico o un diagnóstico inadecuado, que al momento de generar una política pública para atender ese tipo de problemas no exista o no sea tal. Ese es uno de los principales retos. Sí, se refiere básicamente a que pues uno de los fenómenos o efectos que hemos identificado en este estudio, en otro anterior que se llevó a cabo el año pasado, es que precisamente en un contexto de reforzamiento de las políticas de seguridad en las fronteras, sobre todo del lado de Estados Unidos, esto ha traído como consecuencia una mayor vulnerabilidad y violación a estos derechos de los migrantes, tanto mexicanos como de Estados Unidos, particularmente de bandas o de grupos delictivos que están operando en los puntos de acceso o de tránsito de los migrantes mexicanos y extranjeros. Y esta situación es muy crítica porque se han dado casos desde muertes, violaciones, atropellamientos, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, estamos hablando en el informe de una crisis humanitaria precisamente por el agudizamiento de la violación de derechos humanos, por una dificultad de las políticas públicas de ambos países de entender el componente humano y sobre todo el tema de la vulnerabilidad y riesgo que están sufriendo los migrantes al momento de cruzar hacia Estados Unidos. Sí, pues básicamente la metodología que seguimos fue que tenía que ver con dos componentes importantes. Por una parte, el diagnóstico integral acerca de cuáles eran los principales componentes de la problemática. En ese sentido, hubo una revisión de los principales documentos bibliográficos, informes que se hayan trabajado en los últimos años sobre este tipo de tema, porque aquí lo relevante era, obviamente, no partir de cero, sino sobre todo partir de aquellos estudios importantes que habían hecho un análisis hasta cierto punto similar a la problemática. En segundo lugar, el componente importante fue hacer una serie de entrevistas, tanto a funcionarios de México y los Estados Unidos vinculados a este tipo de temas, a través de una serie de talleres, en donde discutíamos una serie de puntos muy puntuales que tienen que ver precisamente con temas de eficacia de la política antidrogas, de la política de inteligencia, del tema de inmigración, etcétera, etcétera.
Y la última parte tenía que ver, bueno, los dos últimos componentes, con una serie de talleres precisamente con actores de la sociedad civil mexicana y de Estados Unidos vinculados a estos temas y sobre todo para ver cuál es su percepción acerca del fortalecimiento de esta política de seguridad, sobre todo del Ejército y de la Marina. Y finalmente se utilizaron nuestros dos principales instrumentos con los que contamos en el colegio, el MIF Norte y Sur, que precisamente es un insumo muy importante porque nos está informando de esas características socioeconómicas de los grupos migrantes que están cruzando los Estados Unidos. De ese punto de vista, creo que es una metodología importante, es una metodología integral, pero sobre todo porque en ese informe, de alguna manera enfatizamos la relevancia de un enfoque de gestión y política migratoria que consideramos que en los últimos años no se había trabajado.